I can count 1,000,000 times people asking me how I can praise you with all that I've gone through. The question just amazes me. Can circumstances possibly change who I forever am in you? Since my life was changed, long before these rainy days, it's never really ever crossed my mind to turn my back on you, oh Lord, my only shelter from the storm. But instead, I draw closer through these times. So is the Lord God Almighty. Is the Lord God Almighty. And I forever sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
is the Lord God Almighty. Hola, hola, hola. Hola, hola, Jorge, hola. ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Muy buenas, bienvenidos, chicos, qué bueno verlos a todos. Nuevamente un sábado más, un sábado menos, ya depende cómo lo queramos ver, pero sin duda agradecidos de poder estar nuevamente aquí. Empieza un nuevo trimestre y eso implica que la temática de la cual hemos estado hablando en los últimos 3 meses, 2 meses, cambia radicalmente. Por supuesto, la esencia se mantiene, pero vamos a tener mucho de qué conversar estos próximos 3 meses. Pero antes de entrar en materia, quisiera saludarlos y preguntarles qué tal están. Quiero empezar con Edwin. Edwin, ¿qué tal, loco? ¿Qué tal la semana? Edwin, te extrañamos el sábado pasado. Sí. Oh, sí, yo Y también los también, extrañé, muchachos. también antes de que Edwin comience, pues aprovechar para de nuevo, Edwin, desearte un feliz cumpleaños. Esta semana cumpliste un año más de vida y darle gracias a Dios por ese nuevo año de vida que te regaló. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también los extrañé mucho y bueno, muy contento de estar de nuevo por acá con ustedes y sí, agradecer a Dios por ese año nuevo, nuevos retos, nuevos proyectos y bueno, de la mano de Dios, por supuesto. Está trenoso, ¿no? Está bonito, está elegante. Bien, bien. Eso es importante, eso es importante. Qué bueno, qué bueno. Aleja, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana? Hola, hola, pues, ay, cortica, rico, aquí en Colombia, 2 días festivos, ayer y el jueves. Ay, Gabriel, por favor. Colmo esa vacancia. Eh, no, delicioso, la verdad, descansando bastante. Se trabajó de lunes a miércoles bien, pero el jueves y ayer, la verdad, han sido días de mucho descanso. He visto también que muchos amigos han salido aquí, pues, con una envidia. Ay, viendo cómo Gabriel, de todas maneras, aunque no te conozco, te llamó. Yo me comprometo con la mitad del episodio antes de la hipotermia, así que vamos a ver qué pasa después. Muy bien, qué bueno. Gabo, ya que estás ahí, pues contando dónde estás, porque estás botando humo por la boca. Para no veo. Bien, gracias a Dios, Jorge, muy agradecido con Dios por un sábado más, tratando de leer ese segundo libro hermoso de Dios que es su creación y disfrutando de un hermoso lugar aquí en el país de Canadá. Este es el fin de semana, estamos con unos buenos amigos aquí cerca de la ciudad de Montreal, en un pequeño pueblito que se llama Mont-Tremblant. Entonces, hermano, la Biblia y luego la naturaleza. La naturaleza habla a gritos de un Dios creador que es maravilloso. Así que Así. dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Qué bien, qué bueno, qué rico. ¿Cómo se extraña esa posibilidad de viajar libremente, no? Esas son las cosas que cuando uno no tiene, o bueno, carece de ellas, cuando más las extraña. Pero bueno, ya, de alguna manera volveremos a hacerlo, así con precaución o lo que sea, pero pues. Y bueno, como es costumbre ya, tenemos una persona invitada. En esta ocasión tenemos a Mapi. Primero que todo, Mapi no es tu nombre. Listo, eso vamos a aclararlo pues para que todos lo sepan. Pero es gusto tenerte con nosotros, aquí hablando un ratico pues de lo que hemos aprendido esta semana. Así que nada, preséntate, cuéntanos a qué te dedicas, dónde estás y bienvenida. Bueno, hola a todos. Qué rico saludarlos, amigos, porque somos amigos y somos familia en Cristo y qué chévere saludarlos a ustedes y a todos los que se conectan con nosotros en esta mañana. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María del Pilar Roa, soy caleña, ahí algunos saben que estoy en Manizales por estos días, en tierras cafeteras, pero soy orgullosamente caleña, vallecaucana, soy abogada de profesión y nada, muy feliz de estar aquí con todos ustedes acompañándolos y gozándonos este ratico de estudio de la palabra de Dios. Qué bien, qué bueno, bienvenida. Creo que es la segunda abogada que está con nosotros, ¿no? Me equivoco. Lady también ¿Sí? era ¿Quién fue la abogada. primera? ¿Cómo así?
Lady Que abogada, sí. invitaron a otra abogada antes. Tienes Sí, toda la razón. Lady estuvo con nosotros el fin de semana pasado y también era abogada y bueno, estuvo bastante interesante pues. Así que nada, también quiero saludar a todos los que se conectan por ahí y quiero invitarnos de una vez. Yo creo que no hay momento o no ha habido antes momento en el mundo tan fácil al momento de predicar el evangelio como lo es ahora. Es solo comparte el link. Así de sencillo. Entonces simplemente nada más comparte el link de Facebook, mándalo en un grupo de WhatsApp, agrégalo a otro grupo de Facebook, compártelo en tu perfil personal. No tienes que decir nada, simplemente copia, pega y listo. No tienes que saludar, no tienes que, simplemente envía el link. Y estoy seguro que alguien sacará provecho de eso y seguro será de gran bendición. Así que nada, como lo decía ahorita, estrenamos temática. Y esto por los próximos 3 meses hay una temática general transversal a cada semana y nos habla de una promesa, ¿no? Y esa promesa se refiere directamente del pacto de Dios, el pacto eterno de Dios, como se titula directamente lo que vamos a estudiar por los próximos 3 meses, ¿no? Y es interesante porque al final uno se pregunta esto de qué va, ¿no? Y estuve buscando un poco de información al respecto, como para saber, ¿no? La curiosidad de quién escribió la lección de lo que ha sido estos próximos 3 meses, ¿no? Recuerden que la vez pasada hablaba de un abogado que ni siquiera era pastor, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que este sí es un pastor, profesor, doctorado en teología, una persona supremamente estudiada, preparada para todo esto. Y lo curioso de esto, o el dato que me llama la atención, es que es una persona que ya falleció hace muchos años, pero ha dejado el legado de sus estudios sobre todo el tema del pacto como tal, ¿no? Y algo interesante porque en el resumen que hacían de su biografía, él queda con uno de sus temas favoritos, directamente el tema del pacto, ¿no? Y él dice que un versículo relevante para él y cómo él entiende el pacto a través de la Biblia con diferentes interpretaciones o historias, es que hay un versículo en 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y él resume eso, el tema del pacto en eso, y es que el amor de Dios es tan grande que aún a pesar de lo que habíamos hecho, él decidió hacer un pacto con nosotros, ¿no? Antes, en el pasado, hoy, y es un pacto que sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo pues hasta que se cumpla, ¿no? Que, o sea, sonó redundante, pero es una realidad. Entonces, lo curioso de todo esto es que, para entrar un poco en la lección, el título, por lo menos en español, en el que tenemos, se titula ¿Qué ocurrió? ¿Mm? También busqué la versión en inglés y dice, traducciones, ¿qué pasó? ¿Qué fue mal? ¿Qué salió mal? Directamente, ¿no? Porque aquí, directamente, la lección habla pues de cómo podemos hablar de toda la creación y de todo del pacto, y va al principio de la historia, donde todo tuvo un comienzo, ¿no? A la creación del mundo. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes directamente, al que quiera de una vez, por supuesto, participar, es, caramba, si todo estaba tan bien, si la creación estaba tan bonita, si en tantos días Dios hizo esto y esto y esto, ¿qué pasó? O sea, ¿qué salió mal? ¿Por qué todo se dañó de pronto? Es una muy linda tradición en esta escuela sabática siempre darle la palabra a nuestra invitada primero, así que Mapi, ¿qué nos quieres contar? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues una excelente pregunta para comenzar. Y un poco también triste, ¿no? ¿No les pareció cuando estudiaron y cuando vemos todo lo que nos está pasando en este mundo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Yo lo resumo así, simple, para que vamos calentando motores. La gente que el Señor creó, específicamente Adán y Eva, no le creyeron a Dios, no quisieron creer, desconfiaron de Él. Dios quiso probar de alguna manera su lealtad, la lealtad de ellos hacia Él y su confianza, como de un papá que te está enseñando, que te está mostrando el mundo, que te está abriendo un mar de posibilidades y sabe que te ha educado, que te ha cuidado, que te ha dado todas las herramientas para que salgas al mundo a explorar,
y todos los principios y todos los valores, pero uno de hijo rebelde no quiere hacer las cosas como nuestro buen padre o nuestra buena madre nos enseñó, sino que queremos crear nuestras propias reglas, nuestros propios principios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eso ocurrió. No quisimos hacer las cosas a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Mapi, mira que me hiciste recordar en Historia de los Patriarcas y Profetas, se menciona que Eva precisamente creyó realmente las palabras de Satanás. O sea, las creyó ella en medio de su ingenuidad. Y también como más que ingenuidad en su exceso de confianza en ella misma, porque sabemos que ella se alejó de Adán. Ella estaba muy consciente de que estando cerca de Adán era menos probable de que cayera, pero ella creyó y ella dijo, no, pues tampoco, pues, o sea, tampoco es que yo puedo, o sea, no me tienen fe, pues la verdad es que no mucha, ya vemos lo que pasó, pero ella creyó y la verdad es que esta creencia dice que no la salvó de la pena del pecado, o sea, ella eligió no creer en las palabras de Dios y eso fue realmente lo que nos condenó a la perdición, a la muerte eterna y me llama mucho la atención eso, o sea, ella eligió no creer en Dios y por lo tanto creyó realmente en las palabras de Satanás. Así es. Tal cual, yo estoy de acuerdo con eso y hay algo interesante en esto, y antes de dar detalle a lo que ustedes están mencionando, y es que, como les decía ahorita, la lección dice, hey, vayamos a donde todo esto empezó, ¿no? Y donde todo esto por alguna razón salió mal. Y hace referencia al capítulo 1 del libro de Génesis, el versículo 1 también, que es muy claro, ¿no? Y es algo interesante en estos tiempos porque es fácil cuando nosotros de alguna manera nos reunimos aquí en Zoom, tú y yo somos creacionistas, nos entendemos fácilmente de qué va esto, hablamos de la Biblia, hablamos de Dios, etc. Pero allá afuera hay un mundo de gente que primero que todo no lo cree, que no cree en el creacionismo como tal, sino tiene otras ideas evolucionistas, etc. Y aparte de que no lo cree, dos, no le interesa si es creacionista, le da igual, o sea, no es un tema relevante. Entonces, mientras tú y yo pasamos tiempo hablando aquí, Gabo ahí en el frío, hablando pues de creacionismo y eso, hay un montón de gente que le da igual lo que nosotros pensemos porque no es relevante como tal, ¿no? Y muchas discusiones alrededor de, bueno, Dios creó, Dios no creó, etcétera, etcétera. Y hay algo importante, se los voy a leer. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Y aquí hay algo interesante porque lo voy a leer primero que todo en la versión Reina Valera, que todos conocemos, que es la que más utilizamos, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo. Y lo interesante de esto, que de hecho es algo que uno te da cuenta cuando lee la lección de esta semana, es que, hey, aquí la Biblia nos está intentando explicar quién es Dios o de dónde viene Dios. Simplemente habla del principio. Entonces, ¿qué se les viene a la mente cuando de alguna manera se da una afirmación más allá de una justificación en ese versículo? No sé tú cómo lo ves, Gabo. Una experiencia para acompañar de pronto esa respuesta. Hace unos días tuve la oportunidad de hacer una conversación con una amiga. Ella no se define como cristiana, se define como espiritual. Y de hecho el espiritualismo como religión ha sido algo que ha ganado muchísimo terreno en el mundo moderno. Basta mirar, por ejemplo, encuestas de Estados Unidos el año pasado. Hay una organización, no recuerdo el nombre en este momento, pero ellos se encargan de preguntar cuántas personas en el país tienen filiaciones religiosas, ¿cierto? Y la semana pasada, el mes pasado, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el número de personas que reportaron una afiliación religiosa fue por debajo del 50%. O sea, personas que tienen una relación con una iglesia católica, una iglesia cristiana de cualquier denominación, con una sinagoga, con una mezquita y demás. Entonces, básicamente, eso que vos mencionas es un terreno en el que se está perdiendo espacio todos los días. Y yo tenía la conversación con mi amiga y ella me decía, no, es que yo no puedo creer en la Biblia. Yo le decía, ¿por qué no puedes creer en la Biblia? Y ella me contestaba y me decía, porque la Biblia fue escrita por personas y las personas se equivocan. Yo le dije, ok, eso es cierto, las personas estamos o tendemos a cometer errores. Y yo le pregunté, ¿y tú en qué crees? Ella me dijo, no, yo creo en el espiritualismo. ¿Qué dice el espiritualismo? Yo creo en el espiritualismo por esto y esto y esto. Y yo le dije, ok, ¿dónde lo aprendiste? Y me dijo, no, tienes que leerte este libro. ¿Sí me entiendes el problema que hay allí? Entonces, al final del tema, no es
qué es mejor que qué, o qué teoría tiene más sentido que otra, sino es en qué creo. Porque no importa lo que tú decidas hacer, tienes que poner tu fe en algo. Y por eso la Biblia a mí me encanta, porque la escuela sabática de hecho lo describe de una forma muy bonita y dice, Dios no te está justificando ni te está explicando cómo es el creador. Dios te está diciendo que es el creador. Y el próximo paso es tu decisión. Yo creo o no creo. Pero no importa qué creas en el mundo, no importa si eres evolucionista y si crees en la evolución o si crees en el Big Bang o si crees en cualquier otra teoría, es tu fe la que está puesta en esa teoría, porque no hay evidencias concluyentes para nada. Entonces, hay un paso importantísimo que es la fe. Y yo creo que en ese aspecto nosotros tenemos que realmente levantar una voz. Aparte, a mí me encanta algo de Dios. Dios no nos está dejando en medio de una fe ciega. Es una fe que está basada en evidencias. Y hay suficientes evidencias allá afuera para soportar el creacionismo. De hecho, hay un documental genial. Después se los dejamos por ahí en Love Life Fire en alguna parte que explica, por ejemplo, creaciones como el Gran Cañón o los Andes en Latinoamérica. Tuvo que haber sido un proceso supremamente rápido, una colisión tan rápido y tan desastroso que solo el diluvio podría explicar. Entonces, hay cosas muy interesantes para ver y uno tiene que saber que Dios no te está dejando en una fe ciega, te está dando evidencias, pero como decía Jorge al principio, es una cuestión de fe. Yo creo en la Biblia por lo que dice Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es. Pido la palabra. Toda tuya, toda tuya. Hay una cosa que me parece súper, súper interesante de esa pregunta de Jorge, y la lección lo abordaba, que el Señor no intenta probar que Él es el creador, ¿cierto? O sea, Él nos dice en su palabra como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, listo, lo que hablábamos, como ustedes verán, si lo creen o no, pero eso es algo que sucede en toda la historia de la Biblia y es algo psicológico muy, muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención de Dios porque Él se presenta o sea, se presenta a las personas, su nombre realmente es yo soy, o sea, yo soy. Y es una cuestión de identidad y de seguridad tremenda, porque Él no necesita probarte a ti que Él es Dios de ninguna manera. O sea, Él es seguro en su psicología de que Él es Dios, es nuestro creador y de esa manera se presenta ante nosotros. Yo soy. Y la lección en ese pedazo de Génesis 1 de la palabra, él lo hace así, de manera clara y simple, sin intento alguno de justificarlo, ni de probarlo, ni de explicarlo. Y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos empezar a reconocerlo a Él a través de o sea, empecemos a reconocer su identidad a través de una experiencia personal, no a través de teorías, ni a través de pruebas, ni de cosas físicas, ni materiales, sino de una conexión, de una relación. Y eso es muy determinante. Así es. Hay algo que me gusta de lo que mencionan, y no sé si Edwin estarás de acuerdo conmigo en esta parte, ¿no? Y era algo que no había pensado, ¿no? Y de hecho el capítulo 1, el versículo 1, cuando utiliza la palabra en el principio, pues últimamente también estoy usando la palabra de Dios para todos, y mete una palabra que no está en la versión Reina Valera, y se los leo nuevamente. El versículo 1 dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y mete la palabra cuando, ¿no? Ese cuando es al final un adverbio que te habla de tiempo, pero como si algo no hubiera pasado. Es cuando, no sé, no, hoy me levanté y cuando fui a la cocina es porque previamente estaba pasando algo. Y es interesante porque es la descripción de Dios. O sea, es que al final vemos un Dios que no es que fue creado, que exista, sino que siempre ha estado ahí, que siempre ha existido y que no hay un comienzo. No sé tú cómo lo ves, Edwin. Total, Jorge, total. Pues a mí me gusta mucho eso que acabas de mencionar porque, o sea, la versión Reina Valera, me imagino que está hablando en el principio, pero de nosotros como raza humana. Está hablando en el principio de Dios, sino en el principio de nosotros. Y eso que mencionas allí es muy chévere, muy importante. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, o sea, Dios ya existía, Dios es eterno, Dios es por siempre. Se tomó un momento para crearnos a nosotros. En un momento de su eternidad, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Es muy bonito y es un tema de que sí, debemos creerlo por fe, como decía la lección, ¿no?
Es un tema de fe y yo elijo creer en la creación. Edwin, y solamente por enfatizarlo una vez más, porque yo quiero ser claro con eso, es un asunto de fe, pero hay que diferenciar entre fe y fe ciega. Yo no creo que nuestra fe sea una fe ciega en lo absoluto. No. Y quiero repetirlo y repetirlo y repetirlo porque muchas veces, vea, yo les voy a contar una historia cortitica. Yo estudié en la Pontificia Universidad Javeriana, una universidad católico jesuita. Y la universidad lo primero que me dijo en mi primera clase de teología es que la Adán y Eva no había pasado, que eso es un mito, que eso es simplemente una analogía para tratar de explicar algo diferente. Mi primera clase de teología en la universidad. La gente cree que creemos fábulas, ¿cierto? No son fábulas. Lo que pasa es que hay que investigar, hay que saber, hay que salir al mundo, hay que mirar ese tipo de cosas, porque Dios no me invitó a mí a tener una fe ciega, Dios me invitó a mí a tener una fe basada en las evidencias que Él dejó por toda la creación para mostrarme que Él es real y que la creación es el objeto de un diseño inteligente por un creador inteligente y con un propósito específico. Yo quiero ser claro con eso, porque somos minoría los que pensamos eso. Y tenemos que saber qué creemos y por qué lo creemos. Si yo salgo y le digo a la gente, yo creo en esto porque sí, nadie te va a creer. En un mundo tan argumentativo, donde la gente siempre tiene una evidencia por mostrar, qué bueno si nosotros también nos volvemos muy buenos en las evidencias que Dios nos ha dado para mostrarle al mundo. Que si alguien necesita evidencias, las tengamos a la mano para ellos. Entonces sí es importante que esa fe sea ciega, bonito tener esa fe a prueba de cualquier cosa, pero evidencia, documentemos esa evidencia. Hay suficiente información para contarle al mundo lo maravilloso de un Dios creador. Yeah. Ahí me gusta algo lo que dices, pero difiere un poco porque no creo que seamos minoría. Yo creo que mucha gente... Amén, ojalá, yo también quiero estar equivocado. Yo creo que mucha gente no se ha enterado y al final terminan creyendo lo único que han escuchado. Y si del colegio te meten que tú vienes de un mono, pues si tú no escuchas nada más distinto, pues tú vienes de un mono, ¿no? Pero bueno, para avanzar un poco y tocando algo que mencionas, Gabo, tanto creacionistas como evolucionistas o como cualquier otra vertiente que se pueda imaginar, entiendo contigo, es una cuestión de fe, ¿no? Porque ellos tampoco estuvieron ahí presentes para validarlo. No hay evidencia concluyente tampoco sobre eso. No hay ahora yo también estoy de acuerdo en que nosotros, y bueno, tomo las palabras del pastor de mi iglesia que mencionaba al respecto de esto, es la Biblia, Génesis y todos muchos capítulos, la manera que está escrito, está en un lenguaje que es muy práctico, muy básico, muy mínimo, para que se pueda entender por toda la mayor cantidad de gente posible. Pero que si vas en profundo hay mucha información ahí, hasta información científica. Y nosotros podríamos demostrar científicamente, más allá de un capítulo 1 de Génesis, todo lo que conlleva una creación y cómo hay un diseño inteligente detrás de eso. Ahora, aquí cabe meter un término que es diseño inteligente. ¿Creen ustedes que en la época en que se escribió Génesis se hablaba de diseño inteligente? No. No se hablaba de ADN. No, esos términos ni existían, porque es que si los mencionaban nadie los iba a entender. Pero Adán sí los entendía, o sea, eso sí es perfectamente. Él entendía todas las leyes de la naturaleza. Claro, de principio a fin, él conocía absolutamente todos los seres vivientes que en este momento nosotros ni siquiera hemos sido capaces de descubrir que pueden... y que no teníamos ni idea, o sea, es que creo yo que también este tema de volverle una fábula también lo ha vuelto o lo ha concebido que han sido seres de mente muy finita, de cierta manera. No sé si ustedes se imaginan los antediluvianos, yo siento que ellos tuvieron que haber sido unos genios, o sea, nosotros en este momento no somos ni la sombra de lo que ellos pero creo que eso es otro tema. El punto es que también me llama mucho la atención que la naturaleza habla mucho de Dios, la naturaleza, y precisamente el sábado también fue hecho en esta semana de la creación para que Adán y Eva contemplasen la naturaleza, para que se deleitaran en la obra de Dios y además afianzaran esa relación que ya tenían diariamente con Él. O sea, es que ellas no tenían una relación de un día con Dios. O sea, Dios caminaba en el huerto, los iba a buscar, yo creo que tenían una hora de un sitio así específico para ellos, para estar en la tarde, para ver no sé, me imagino cosas muy bonitas, pero tenía entonces el sábado para eso. Y creo yo también que de cierta manera derribar el sábado es derribar la creación, es derribar nuestros fundamentos, derribar el hecho del sacrificio de Cristo, ese plan perfecto. Y creo yo que la lección empiece con este tema de la creación es espectacular, porque nos afianza muchísimo en nuestra fe.
Así es, así es. Y tomo eso que acabas de decir para avanzar un poco en lo que se trata la lección de esta semana, ¿no? Porque me surge una pregunta. Estamos hablando de un mundo perfecto, estamos hablando de un Dios creador, todo está bonito, Él creó todo, etcétera, etcétera, y que bueno, todo encaja en lo que nuestro subconsciente o humano y como personas pues logramos entender, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos de un mundo que estaba perfectamente creado a un montón de imperfección? ¿Cómo pasamos de perfección a imperfección? Y lo mencionaba Mape al principio, ¿no? Algo salió mal. Entonces, al final, todo se arruinó en un instante. Pero la Biblia también dice, de igual manera, que el ser humano cuando fue creado, fue creado a imagen de Dios. La pregunta es, ¿eso qué significa? O sea, ¿cómo así que el ser humano fue creado a imagen? O sea, salió como yo. ¿Qué es igual a yo? Si yo soy de color así trigueñito, ¿será que Dios es trigueñito también? ¿O eso qué significa? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué significa eso de, bueno, y si alguien está por ahí en el chat y quiere responder esta pregunta también sería genial. Tengo que confesarles algo, que hay un retraso. Nosotros hablamos por Zoom y cuando salen los comentarios en Facebook ya vamos atrasaditos. Pero aún así, cuando escuchen esta pregunta es, ¿qué significa eso de haber sido creados a imagen de Dios? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos interpretarlo? Y ya me gustaría añadir ahí un detallito, o sea, que ven o sea, que ven en ellos de la imagen de Dios aún hoy. O sea, hay algo que todavía perciban de Dios en lo que son ellos. Pero Mapi, haz lo tuyo. A mí me gustaría contarles algo que estuve investigando sobre la imagen de Dios, o sea, que nos vayamos un poquito, traslademos nuestra mente como a esa época de tiempos bíblicos antiguos, ¿sí? Entonces, imagínense ahí donde están, si viviéramos en tiempos bíblicos antiguos, pues lo más probable es que estuviéramos sometidos bajo la autoridad de un rey, ¿sí? Muchos de estos reyes decían que eran dioses y decían que ellos eran la imagen de Dios. Eso significa que estos reyes podían ordenarle a las personas qué hacer y ordenarles que hicieran las cosas como, pues, como ellos decían y como ellos veían el mundo. Y podían también definir qué era lo bueno y qué era lo malo. Bueno, usualmente estos reyes mandaban a hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llaman Selem, que se traduce literalmente un ídolo o una imagen. Israel no veía a esos reyes como dioses. De hecho, se supone que no debían hacer imágenes de Dios. Si ustedes los recuerdan, hay unos mandamientos en la ley de Dios clariticos que dicen que no podían hacerse imágenes de nada. Entonces, como dije anteriormente, todos acostumbraban, todos los pueblos, a adorar las imágenes de sus reyes que eran dioses. Y esto surge de la creencia de Israel de que no debían, reducir la imagen de su creador a ninguna cosa de la creación. Pero también hay otra razón, y ahí está como la introducción a la pregunta de qué es estar hechos a imagen de Dios. Las personas no debían hacer imágenes de Dios porque es que el Señor ya había hecho imágenes de sí mismo. Y en Génesis 1 vemos a Dios, que es la primera persona que vemos en la creación, ahorita lo estamos hablando, es Dios, Él es la autoridad sobre toda la creación, Él define qué es lo bueno, Él define qué es lo malo, Él habla y todo lo creado que Él hizo obedece. Pero luego, sorprendentemente, en el pináculo de la creación, en el día sexto, el Señor crea a los humanos y sorprendentemente Él dice que esos humanos, Adán y Eva, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Él le da a todos los humanos la autoridad de ejercer dominio. Y si vamos y leemos en Génesis 1, Él les dice a ellos claritico que tienen que hacer porque son a imagen y semejanza de Él. Él les dice a los humanos que sometan la tierra, que ejerzan dominio sobre ella. Y a diferencia de los hombres que le han dado poder y autoridad,
solo una élite de la tierra, el Señor nos creó, nos diseñó con la oportunidad de ejercer y dominio. La tarea de toda la raza humana era utilizar ese poder y ese dominio que Él nos había dado a imagen y semejanza de Él para todos los humanos. Y eso pues es una idea revolucionaria que después la podemos profundizar, Sí. pero básicamente el tema de la imagen de Dios sale de estos versículos cuando Él crea a Adán y Eva y les dice que ellos pueden hacer unas tareas igualiticas a las de Él porque nos parecemos a Él. Entonces ahí les dejo como la introducción para que sigamos hablando. Así es. Qué bueno porque al final, y mientras leías y compartías eso que tienes ahí, pensaba, ¿no? Pues, caramba, en realidad, ¿qué tan distinto soy yo de Dios hoy? ¿No? ¿Qué tan diferente soy yo tal vez de... Y es interesante porque, no, a la edad que tengo seguramente he tenido de alguna manera cambios en mi carácter de cómo la inocencia de un bebé se convierte en un hombre como tal, ¿no? Y mencionaba otro compañero en el repaso de lecciones con el grupo de la iglesia, es que, caramba, sí, Dios hizo al primer hombre a imagen y semejanza de él, pero cuando Adán y Eva ya fueron padres, ese primer bebé vino a imagen y semejanza de lo que era Adán. Entonces ya se ve una decadencia de la humanidad en cierto sentido, ¿no? Pero Jorge, hay muchas cosas más. La pregunta es que, bueno, en realidad, ¿qué tan parecidos somos a Dios? ¿Qué tan imagen de Dios en realidad somos? Jorge, yo creo que esa decadencia va en todos los sentidos, ¿no? Física, emocional, espiritual, demás, ¿no? Son 6.000 años de pecado que el ser humano ha estado cargando y transformando su ADN a una imagen muy inferior. Pero ahí volvemos a un principio importante y lindo de la Biblia y es el objetivo de Dios mismo, que es el de reconstruirnos, ¿no? Ese es el propósito de Él, volver a reconstruirnos a su creación original, a ese estado en el que estábamos cuando vivíamos con Él en la creación y volver a poner al ser humano en esa posición para la cual Él lo había creado. Entonces, Jorge, ahí una pregunta que para mí es importante es, ¿para qué nos creó? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de nosotros ser creados? Sí. Y hay un análisis muy profundo de eso que, bueno, es que no quiero extenderme, pero quiero dejarlos así como con la idea para que se animen a estudiarlo y tiene mucho que ver con el propósito especial de la raza humana, que era un propósito especial debido a un conflicto que se estaba dando en el cielo y Dios creó al ser humano con un propósito hermoso, que era el propósito de repoblar la ciudad santa para que los seres humanos tomaran el lugar de aquellos que habían abandonado la ciudad santa. Eso es una introducción muy corta y muy breve. Y ahí Dios lo que está haciendo entonces con la raza humana es precisamente eso, que ustedes pecaron, ustedes se alejaron, ustedes se desfiguraron de mi imagen. Yo creo que sería feo decir que somos... Bueno, lo que pasa es que si dices a la imagen de Dios el hombre hoy y piensas en Dios, es una comparación es una comparación que es muy dura en la mente del ser humano, porque no podemos ser más diferentes que él tal vez en este momento, pero él está trabajando contigo y te va a volver a llevar a ese punto donde volveremos a reflejar el carácter de Dios. Y Sí. se trata de eso. A mí hay una cosa que me gusta mucho de la Biblia y es que, y te lo voy a decir así muy corto, la Biblia tiene muchos episodios donde tú puedes ver que hay seres satánicos que toman posesión de personas, ¿cierto? Y eso es una desfiguración completa del ser humano. Es el propósito de Satanás, es alejarte lo máximo posible de tu creador. Pero al mismo tiempo tienes el propósito de Dios en nosotros, que es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te posea. ¿Me entiendes? Ser poseído por el Espíritu de Dios. Y ese es precisamente el objetivo final de la reconstrucción. Tú puedes ser poseído por el Espíritu de Dios, en el muy buen sentido de la palabra, no lo tomen a mal, pero eso te puede llevar precisamente a completar ese círculo de reconstrucción y vivir entonces ahí sí a la imagen de tu Dios creador, y ahí sí yo te diría, y serás imagen de Dios. Y yo sé que Mapi va a decir algo porque me está Sí, mirando con cara. sí, te quiero ahí agregar algo. Gracias, Gabo, por la mirada. Lo que quería decir es que, pues Jorge dijo, bueno, ¿nos parecemos o no nos parecemos a Dios? ¿Cierto? O sea, como que físicamente, ¿qué onda ahí? O sea, él es negrito como yo, o blanquito, o asiático, o sea, ¿cómo es Dios físicamente? Sí. La verdad, o sea, es un misterio, porque la Biblia lo dice claritico, que nadie ha visto a Dios y que el que lo vea se muere, ¿sí? O sea, Moisés pudo ver algo físicamente en las espaldas de Dios, en la palabra de Dios, dice en Éxodo eso. Jesús vino a la tierra y dice que él tomó forma humana
pero que lo hizo de una manera específica, pero el Señor como que no le da mucha trascendencia a lo físico, ¿sí? Y es más que todo, está como envuelto en un misterio. Sin embargo, la Biblia sí enfatiza los aspectos espirituales, psíquicos, emocionales, de carácter, de nuestra personalidad, que es a lo que el Señor como que ha hecho mucho énfasis, de que nos hemos, o sea, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Y estos aspectos son los que Él le pone muchísima, muchísima atención para que nosotros podamos desarrollar, mejorar constantemente y después del pecado podamos volver a ser iguales a la imagen y semejanza de Él. Entonces, yo les pongo, o sea, sobre la mesa esta situación. Creo que a Dios no le interesa mucho si nos parecemos físicamente a Él o no. No sé bien porque no nos ha explicado eso y está como envuelto en misterio. Yo personalmente creo que la Biblia y la palabra de Dios lo que enfatiza es que hay algo en nuestra mente, hay algo en nuestro espíritu que nos hace ser a imagen y semejanza de Él. Así es, así es. Total. A mí me gustaría decir algo y es que hay una parte que nosotros damos por sentado y la damos por obvia y es que hay una deliberación divina en la Trinidad que no se ve en ningún otro momento de la creación. O sea, en ningún momento la Trinidad deliberó en reunámonos y hagamos y pensemos cómo es que vamos a crear a la cebra o cómo es que vamos a crear el mar y vamos a crear los árboles. No, o sea, con su voz los creó, así de sencillo. Pero es muy bonito ver cómo se enfatiza, no solamente en la creación de Adán como hombre, sino en esa creación de la palabra Adán, pero como el ser humano. Esto incluye a la mujer. Y aquí no se ve o sea, no hay ningún atisbo de inferioridad o de superioridad entre el hombre o la mujer. O sea, aquí se ve una igualdad de condiciones espectacular porque dice que a los dos nos dotó de las mismas características, la capacidad de pensar, de razonar, nos hizo seres inteligentes, nos dotó de la capacidad de nombrar a los seres vivientes, de conocer las leyes de la naturaleza, como ya lo vimos lo hablamos hace unos minutos. Además de eso, de seguir aprendiendo todo el tiempo. Esto es que no eran estáticos, su mente no era estática. El hecho de que fueran perfectos no significa que se hubiesen quedado allí y no más, y no aprendían ni nada. O sea, todo lo contrario, eran perfectos porque tenían la capacidad de expandir su conocimiento, pero también más allá de eso tenían la capacidad de decidir, esa ley moral que no tienen los animales o que no tienen la naturaleza en general. Esa ley moral fue la que nos puso también en nosotros y además de eso nos hizo seres sociales. O sea, es que ¿qué más características de Dios que esas en nosotros? Nosotros no fuimos creados para ser ermitaños, todo lo contrario, fuimos creados para relacionarnos, para establecer parejas, familias, amigos y por supuesto una relación directa con Él, que fue lo primero que Él hizo. O sea, los bendijo y en el momento de recibir esa bendición les dijo, es que quiero tener un vínculo con ustedes, quiero que no estén solos, porque es que igual estando solos no tienen un futuro. Sí, sí. Sí, Eso... Ale, y mira que... Dale. No que esa singularidad de la mente humana, lo que habla Aleja, de esas características y toda esa singularidad que tiene el humano, que fue creado, y de esa particularidad y diferencia de todo lo que el Señor había hecho en los días anteriores de la creación, antes de que viniera el hombre y la mujer, es la mente. O sea, esa singularidad de la mente humana es lo que nos hace diferentes a todo el resto de la creación y es lo que hace posible que tengamos una relación sustanciosa con Dios, algo que el resto de la creación terrenal al parecer no puede hacer, ¿sí? Y es también muy importante que el Señor nos da el propósito, nos dota de propósito. Gabriel habla de eso en su intervención. En Génesis 28, el Señor dice que después de haber dicho que vamos a crear al hombre a su imagen y a semejanza de él, dice que les habla y les dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, ejerzan potestad, y esto en hebreo habla de trabajar juntos, de unir nuestras creatividades, de unir nuestros talentos, nuestras capacidades para hacer avanzar el mundo. No es como
nosotros conocemos como el ejercicio de dominio, que es como nos han enseñado la historia de que llegaron y sometieron y colonizaron una tierra y acabaron y arrasaron con todo. No, o sea, el Señor como nos creó fue, unan sus mentes, sus creatividades, la inteligencia que les he dado y hagan avanzar este mundo, háganlo crecer, trabajemos juntos como socios. Y eso es bastante interesante y eso es lo que yo pienso que es el énfasis de por qué el Señor nos hizo semejantes a Él. Nos dotó de propósito y de sentido para trabajar juntos en equipo para lograr cosas muy chéveres en el mundo. Así es. Estoy de acuerdo con las dos y de hecho uno de los comentarios de ustedes con el que menciona Camilo por ahí en Facebook, hablando de esta imagen de Dios, él dice, Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Cristo es la imagen de Dios invisible. Cuando Cristo vuelva nos tomará como si fuéramos uno con Él. Creo que, y dice, y los tomaré a mí mismo, haciendo referencia a Juan 14, ¿no? Y por supuesto, esto lo que trata es que esto hace referencia más que un aspecto físico, se refiere a una perfección en carácter, en unidad y en vínculo con Él. Al final es nuestro creador, ¿no? Y es esa búsqueda de la unión o perfección que solo podemos alcanzar de alguna manera en la medida que nuestra naturaleza se parezca a la naturaleza de Dios. Y creo que eso es lo relevante. Quiero avanzar porque creo que de una parte que a mi parecer era la favorita de la lección, y quiero hacerles una pregunta a los que nos están escuchando por ahí y quiero que la pensemos. Entonces, yo creo que muchas veces hemos pensado nosotros por tradición, bueno, voy a decir por tradición, lanzarme a decir por tradición o por lo que como queramos llamarlo, en que cierto sentido, de alguna manera, creemos que Dios nos pone pruebas. La pregunta es, ¿Dios nos prueba? ¿Creen ustedes que Dios nos prueba? ¿Cómo lo ven? Y le digo por qué directamente, para que entremos en materia al respecto. Resulta que en medio de la creación, que lo veíamos, ¿no? Una perfección, el hombre lo arruinó todo, porque había un árbol en el Edén sobre el cual el mismo Señor fue muy específico en decirle, os dejo que comáis de cualquier árbol, pero este me pertenece solo a mí, no coma su fruto. La pregunta es, ¿por qué comíamos el fruto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Alguien tiene idea? Y los que están por ahí en Facebook escuchándonos, Buena pregunta. están en Facebook por ahí escuchándonos, Edwin, si tienen alguien idea de si Dios nos prueba, si el árbol fue una prueba o eso de qué fue, queremos leerlos. Pues, Edwin. pues Jorge, mira, ahorita estábamos hablando del carácter, de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y nos dio un carácter, ¿verdad? Y una de las características de eso es que nos dotó de libre albedrío, que es impresionante, o sea, simplemente nos crea y nos dice, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, o sea, yo no los voy a obligar a nada, simplemente ustedes tienen la capacidad de elegir, de escoger lo que les parezca. Porque sería muy, muy triste donde Dios nos hubiera creado y simplemente fuéramos como robots que tenemos que seguir las instrucciones de la persona que nos creó, ¿verdad? Hubiera sido, no sé, hubiera sido una vida sin propósito, tal vez. Pero Dios nos dio esta capacidad de libre albedrío y bueno, lastimosamente, el hombre pues eligió mal, eligió incorrectamente. Y allí está el tema del por qué, de qué fue lo que sucedió. Así es. Aleja, Sí, Dios nos prueba, ¿sí o no? Yo creo que, o sea, aquí la prueba sí existió y esto sí fue, a ver, no nos prueba en el sentido de quiere corcharnos, sino que lo que él quiere es que nosotros demostremos que lo elegimos. Si la libertad, en la libertad sí o sí tienen que haber opciones, porque si no tienes una opción de elegir, por lo tanto, pues, ¿qué libertad es esta? Y además de eso, el amor real es el amor de libertad. Y si yo le digo a Dios que yo lo amo, pero yo no tengo la libertad de elegir hacia otro camino, o sea, de elegirlo a él sobre otro camino, sobre otra opción, pues por lo tanto esto no es amor, o sea, esto es que no me quedó de otra, no hay otra opción. Por lo tanto, este tema de la prueba
no se debe malinterpretar de que Dios quiso corcharlos y que Dios lo puso allí a propósito, porque todo lo contrario. O sea, no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo era ese árbol. Yo creo que era un árbol común y corriente. O sea, se describe el árbol de la vida como un árbol espectacular, con un fruto que eso parecía de oro, de plata, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue del que este fruto de la discordia, no Sí. sé, o sea, no pudo haber sido un árbol común y corriente. Y de hecho, si ustedes se ponen a analizar, es que es después de la conversación con la serpiente que Eva lo considera atractivo. Hasta Sí. el momento, el árbol era allí. Ah, listo, no se puede, ok. Pero es que es allí en el momento en que se establece esa conversación con la serpiente, que ya Eva le maquina, le permite, le da cabida la posibilidad de comerlo. Pero bueno, regresando al tema de la prueba, es que Dios, además de ponerles el árbol y de advertirles, se dice también que los ángeles les contaban a Adán y a Eva qué fue lo que había pasado con Satanás, les advertían, e incluso si fuese necesario, ellos mismos hubiesen acudido también a ayudarles, tan solo con el haberse resistido una vez, que no hubiese sido una cuestión de listo, la primera, bien, falta la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. No, o sea, con una vez que se hubiesen resistido, ya con esa vez, ya hubiesen dicho, ya, Satanás, aquí no vuelves a llegar. Pero pues no fue así. O sea, pero sí se tiene que entender que Dios sí nos prueba, pero en medio de la prueba también nos da la posibilidad de fortalecernos y de aferrarnos a Él para superarla. Mapi, antes de que respondas, y quiero que se imaginen este escenario, todo lo que estamos aquí, los que nos están escuchando por Facebook. Aleja de ser algo interesante porque al final solo hay un árbol del que el Señor dijo, de este árbol no comeréis. Pero no hemos imaginado cuántos árboles habían en el Edén. O sea, exactamente, yo también no tengo ni idea, pero un montón. Y es curioso porque aquí decimos que Dios nos prueba, ¿no? Pero ¿qué está probando? ¿Nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra confianza en Él? ¿O efectivamente a qué se refiere con el intento de hacerlo, ¿no? Porque aquí se ve el corazón de Dios, sus intenciones, su misericordia, ¿no? En cierto sentido, porque imagínense que solo fueran 10 árboles en todo el Edén y de solo uno no podríamos comer. Estadísticamente, Dios está mostrando su amor porque está inclinando la balanza. Dice, te amo tanto que minimizo el riesgo en su máxima expresión se diría, ¿correcto? En el cual, o sea, te estoy dando un 10% de que te puedes equivocar. Y aún así, tu decisión, mi decisión, la decisión de Adán, la decisión de Eva fue ir por efectivamente el árbol que en este caso no tenía que, por el cual no debíamos irnos, que no nos convenía. Entonces, estoy de acuerdo con Aleja, al final de eso se trata la libertad, ¿no? Si no hay libertad en el caso de que, caramba, no tenga opción, pero Dios nos las estaba dando de alguna manera. Entonces, Dios inclinó la balanza a su favor. ¿Tú cómo lo ves, Mapi? Yo lo veo como que hay una diferencia muy grande entre lo que es una prueba y lo que es una trampa, ¿sí? Y yo veo que Dios lo que hizo fue hacer una prueba, porque les dio la oportunidad a ellos de elegir gobernar con Dios. Acuérdense, o sea, conectemos todo lo que hemos venido estudiando, que es la imagen y semejanza de Dios. Él tenía un propósito con la humanidad, ¿cierto? Y él con esa pruebita les estaba dando una oportunidad a ellos de elegir gobernar el mundo con la sabiduría de Dios, no a la sabiduría de ellos mismos, la forma de ellos, ¿sí? Entonces, era una prueba, no una trampa, porque imagínense esta vaina. O sea, imagínense que hay un rey que quiere ponerlos a ustedes a hacer una tarea súper especial. Y ese rey necesita saber si Aleja, si Jorge, si Gabriel, si Edwin son súper confiables para realizar esa tarea, ¿sí? Pero hay un rebelde en todo ese reino que está interesado en destruir todos los planes del rey, odia al rey y los odia a ustedes también un montón, ¿sí? Entonces, viene y les dice a ustedes como que hay otra forma de hacer las cosas. Ese plan que este rey tiene para ponerlos a gobernar a ustedes está re mal. Háganlo a la manera de ustedes lo van a poder hacer muchísimo mejor. Ahí hay una trampa, ¿sí?
pero el Señor lo que quería era poner una oportunidad en las manos de ustedes de decir, no hagan eso, no tomen de ese fruto, no tomen de ese árbol, porque si ustedes eligen eso, están eligiendo inmediatamente hacer las cosas a su manera porque no creen en mí. ¿Sí? Entonces, para mí, Dios sí prueba, pero no es una prueba de trampa, sino que es la oportunidad maravillosa de elegir hacer las cosas y los planes de Dios. Jorge, y si me dejas complementar una cosita chiquitica, el espíritu de profecía dice en esta corta cita, cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad, pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar, hablando de la libertad, su lealtad antes de que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Eso es algo que nosotros no pensamos mucho, pero el espíritu de profecía nos explica que esa prueba, o sea, no iba a estar ahí para la eternidad. Iba a llegar el momento en el que el carácter de Adán y Eva iba a estar pulido por esa capacidad de haber superado esa prueba y ese árbol hubiera sido quitado del Edén. Y ellos ya hubiesen vivido en armonía absoluta con el Creador para siempre. Sabe que básicamente en medio de todo el escenario que estamos analizando también me dices que inclusive la prueba por la que estaban pasando era esa prueba de libertad, esa prueba de escoger tu vida y qué camino quieres tomar, era temporal, había algo más y después felicidad para siempre, ¿no? Aleja. Así cortito, y es que también tenemos que entender que había un contexto, no solamente o sea, no nos podemos limitar al mundo, sino que había un contexto una guerra que había iniciado y que por lo tanto también el carácter divino de Dios, ese carácter de amor, de bondad, de justicia y misericordia estaba siendo puesto en tela de juicio por el mismo Satanás. Entonces, ese mismo engaño Satanás lo hizo a los ángeles que cayeron con él, empezó con las mismas mentiras, empezó a tergiversar la imagen de Dios, la naturaleza de su ley y la naturaleza, por lo tanto, de su carácter. Entonces, aquí este tema de lo importante que era para Adán y Eva tener la opción de elegir y no ser creados simplemente como unos robots que iban a obedecer, como dijo Edwin, era la prueba fehaciente también de que Dios es un Dios de misericordia y es un Dios justo que es amoroso. Aleja, yo sé que Jorge debe estar por enojarse con nosotros porque Jorge controla el tiempo y ya debe estar como desesperado ahí donde está, pero solamente complementar la frase que estaba diciendo y con lo que Aleja dice, que me parece espectacular, que dice, lo dice literal, sin embargo en esa prueba Dios no puso el mal fuera de su alcance. Y para mí eso lo dice todo, o sea, Dios no te tentó, Dios no te probó, Dios nada, Dios se puso aquí y todo estaba al alcance de tu mano, ¿sí me entiendes? Pero Dios quería por medio de una relación directamente con él día a día, porque Dios bajaba a la tierra y hablaba con ellos. Imagínense ese privilegio tan hermoso, darte todas las garantías de que le ibas a poder superar. O sea, Dios no tienta, eso es mi conclusión, sino que nos hace libres. Todo está al alcance de tu mano. Pablo lo dice, puedes hacer todo, pero no todo te conviene. Depende de las decisiones que tú tomas. Algo chiquitico ahí, Dale. chiquitico. Dale, no te preocupes, aquí no nos cobran el tiempo. Nuestra relación con Dios, o sea, nuestra relación de verdad, esa relación de amor con Dios puede ser eficaz y duradera solo si elegimos libremente aceptar su voluntad. Amén. Si rechazamos su voluntad, en esencia estamos reclamando la independencia de Él. O sea, Sí. indica que no le creemos y que no lo necesitamos. Por eso Él nos da libertad, para que podamos elegir estar al ladito de Él. De acuerdo. Yo quiero ir terminando y quiero que vayan pensando una vez la gran conclusión. Si tuvieran que resumir esto que vemos en una palabra, en dos frases, en una frase, vayan pensándola, ¿no? Y voy cerrando yo directamente porque al final eso que hablábamos de prueba, no prueba, ¿no? Yo sé que unos dijimos, sí, esto es una prueba, no una prueba. Yo me inclino un poco más hacia el lado de Gabo, ¿no? Yo en realidad no creo que Dios nos pruebe en ese sentido, sino que de alguna manera nos está protegiendo, nos está resguardando. Y nuevamente vean la estadística. Si Él no estuviera probando, hubiera puesto la mitad de los árboles malos y la mitad de los árboles buenos. Eso sí es una prueba. Pero cuando la balanza te la inclina en un 90% y te muestra todo lo que puedes hacer y tan solo una sola cosita, yo creo que no es una prueba. Al final es la libertad de elección que estábamos hablando ahorita. Y ahora, al traicionar la confianza de Dios, porque al final fue una entrega de confianza de Dios por su creación, es que yo confío plenamente en ti que tú no te vas a equivocar.
aún así pasó, por supuesto le estamos abriendo le estamos abriendo la puerta al mal, ¿no? Y eso conduce a todos estos problemas que ya sabemos que trae consigo darle la espalda a Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Empiezo con Edwin. Hola. Bueno, no, como conclusión de esta semana, primero que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y segundo que nos dio libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones y que ojalá podamos decidir por Él. Es la invitación. Amén. Aleja, ¿cuál es tu conclusión? Mira, la lección dice algo súper interesante que me caló. Dice, cuando Dios invitó a Adán y a Eva a obedecer su voluntad. O sea, esto no es algo de obligación. Y aún incluso nosotros decidiendo no obedecerle, no aceptar esa invitación, dice que a la conclusión, tu Dios no está dispuesto a perderte. Él ha venido a buscarte, así como pronto pretende venir en la persona de su Hijo, no solo a buscar, sino a salvar lo que ahora está perdido. Amén. Nosotros no aceptamos la invitación y aún así Él no renuncia a nosotros. Eso es maravilloso. Así es, Gabo. Jorge, yo iba a decir algo muy parecido a lo de Alejandra, y es que ser parte de la raza humana es un privilegio eterno porque somos la única raza por la cual Cristo puso su sangre en redención para nosotros. Ahora, yo me devuelvo a la conclusión y a la practicidad de lo que tratamos de hacer con esta escuela sabática y es traerlos a nuestros días. Tienes que relacionarte. Al final de toda la historia es tu relación con Jesús, pero hay que conocer a Jesús. Entonces, mi invitación es a que vayan a Spotify, YouTube, Apple Podcasts, donde sea que ustedes escuchen sus podcasts, busquen el último episodio de Love by Fire que se llama Sus Últimas Horas y vean quién es esa persona que quiere ser tu amigo. ¿Quién es ese ser que te amó primero? Y yo me muero de ganas de ser amigo de él. Mapi, te toca cerrar pues prácticamente. Bueno, mi conclusión es muy similar a la de todos, porque pienso que Jesús es el centro de toda esta conversación. Él vino, murió por nosotros, porque su plan, lo que lo vuelve loco de amor, es que volvamos a ser a imagen y semejanza de Él, y todo esto que se puso patas arriba, vuelva a ser hermoso como salió de las manos de Él al principio, y quiere que vivamos con Él por siempre, por toda la eternidad, y que no suframos más, que no haya más muerte, que no haya más dolor, que no haya nada malo en el mundo. Entonces, para eso, yo los invito también esta mañana a que empecemos por nosotros y nos volvamos los más parceros de Dios, seamos Amén. socios de Él para cumplir sus planes, su voluntad, y que hagamos de este mundo algo mejor y que preparemos a otros para que el Señor vuelva muy pronto y todo eso de verdad lo podamos palpar y ver en este mundo que Él creó. Así es, así es. De verdad que mejores conclusiones imposible. Y gracias a todos los que estuvieron por ahí conectados. Gracias siempre por participar. Yo solo quiero agregar una partecita, porque esto del pacto apenas empieza. Vamos a tener un montón de semanas y esto se va a poner no solamente más intenso, a veces puede ser un poco más complejo, pero vamos a encontrar siempre el amor de Dios a través de todo eso, ¿no? Y quiero cerrar con el capítulo 2, versículo 9, ¿no? Que también mencionaba la lección. Y es que lo decíamos al principio, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Nos alejamos de Dios, le dimos la espalda. Y desde ese momento hay un plan para ti y para mí. Y el versículo 9 del capítulo 2 dice, ¿dónde estás? Y era el llamado que el mismo Dios hacía con respecto a dónde se había metido Adán y Eva después de que habían dado la espalda a Dios. Y es la misma pregunta que nos hace hoy a nosotros. ¿Dónde estamos en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos ocultando de Dios si lo estamos haciendo? Y creo que es cuestión de dejarnos encontrar. Así que nada, quiero invitarlos a orar para despedirnos y ya nos vemos el próximo sábado. Oramos. Dios, gracias por toda esta energía de vida que nos das a través de tu amor. Te ruego, Dios, que podamos llenarnos de ti y que podamos todos juntos verte a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Chao. Às vezes parece que ser cristão não é fácil em meio às
Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer